Audio Jungle. ¿Qué es Laravel? Entendamos, Laravel es un framework de código abierto para desarrollar aplicaciones y servicios web con PHP. Su principal filosofía es desarrollar código elegante y simple, evitando el código espagueti. Recordemos que el concepto de código espagueti hace referencia a un código demasiado robusto para leer y que se vuelve muy difícil de trabajar día con día o hacer una actualización del mismo. Les voy a decir algo que a lo mejor no se va a entender o por qué digo esto, pero entiendan algo. El mismo creador del Laravel, y esto es una palabra, de hecho luego buscaré su tweet y se los pasaré, el mismo creador del Laravel ha dicho que el Laravel no es un framework tipo MVC. Tengan cuidado cuando pregunten a la comunidad, oye, el framework Laravel es de tipo MVC. No, no es de tipo MVC. Él lo dijo. Ellos los manejan que es de N capa. Pero si nos vamos a una forma básica de lo que es el MVC, realmente pues cumple las funciones de MVC y se puede tomar como tipo MVC. ¿Qué quiere decir MVC? Que tiene su parte de modelo, su parte de controlador y su parte de vista. ¿Sí? Ok. Para que si pregunten en la comunidad es por eso. Ellos tomaron que no, es de N capas, donde hay una capa de controlador, hay una capa de modelo, una capa de vistas, etcétera, etcétera, y que se le pueden agregando más capas. Ok, ¿qué herramientas vamos a utilizar para este curso? Simplemente Apache, MySQL, vamos a tener que instalar Composer, el editor se los dejo totalmente abierto. No estoy casado en que vayan a trabajar con Visual Code, pueden trabajar con el editor de textos que mejor se les facilite. Ya decide cada programador. Y por último, PHP. Yo les recomiendo la versión 7.4 hacia arriba para utilizar el framework Laravel. ¿Por qué? Porque la versión Laravel 8 nos pide por mínimo requerimiento tener instalado la versión PHP 7.4. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Y por último, entendamos cómo trabaja lo que es el MVC. Obviamente el MVC trabaja de la siguiente forma. Tenemos un browser que hace una petición, el cual entra en primera instancia el controlador y revisa qué tipo de petición es. Si la petición no necesita datos del modelo, simplemente pregunta si debe de retornar una vista. Y si sí, retorna una vista y le responde al browser. Caso contrario, el controlador va a decidir, si manda o necesita información de la base de datos y manda llamar a lo que es el modelo, lo que cual resulta que el modelo le entrega un arreglo con la información necesaria que solicitó el cliente y si esta se retorna ya sea por medio de una vista o por medio de un formato JSON al browser. Ese sería el concepto más básico de MVC, en donde tenemos separado lo que es las vistas junto con el cliente, el controlador y el modelo. El modelo se encarga de la interacción directa con la base de datos, el controlador se encarga de la lógica de negocio y las vistas de todo lo que se le muestra al cliente final, que es el que ve el navegador. ¿Cómo es? Vamos a instalar la versión 7.4, porque por default Laravel está soportado hasta la versión 7.2 en su empaquetado, pero podemos instalar la siguiente versión. Nos vamos a ir a windows.php.net en el apartado de descargas. Los voy a poner aquí en el chat. Y nos vamos al apartado que dice versión de PHP 7.4, que la última versión que se creó es PHP 7.4
.16. Nos vamos al apartado de BC15 por 64, Create Save, en caso de que su computadora sea de 64 bits, que es lo más común, es el estándar actual, pero si su computadora está muy viejita, pues se van a ir a esta versión. Descargamos el empaquetado y hacemos la descompresión del mismo. Lo voy a descomprimir dentro de la carpeta 7.4 y simplemente lo vamos a copiar y lo vamos a arrastrar a donde está instalado lo que es Laragon, que está dentro de C, si es que lo instalaron en C. Laragon, los archivos bin, vamos a buscar los archivos de PHP y aquí lo vamos a instalar. Una vez que lo instalamos, simplemente nos vamos a nuestro manejador de paquetes Laragon y le vamos a presionar en la versión. Vamos a seleccionar la nueva versión 7.4. Esta va a reiniciar lo que es el sitio web, el manejador, y dentro del manejador simplemente vamos a dar de alta la extensión, porque no viene por default, Etsy, para que funcione nuestro proyecto del Laravel. ¿Sí? ¿Todas preguntas? Claro, me perdí un poco o sea, me voy a la carpeta de bin y luego abro Laragon. Sí, aquí copio lo que es los archivos de carpeta que acabamos de descargar. Ajá. Aquí los copio y simplemente me voy a ir al Laragon. Okay. Ya dentro del Laragon le voy a decir que voy a cambiar la versión de PHP. Por default está la versión 7.2. Aquí ya me va a salir la 7.2 y la 7.4. Pues me voy a pasar a la 7.4 y se va a recargar o se va a reiniciar lo que es el servidor Apache y todos los demás elementos. Una vez hecho esto, nos vamos a ir a PHP, el PHP extensiones, y vamos a habilitar esta extensión. Por default viene inhabilitada. ¿Qué letras tiene? Lo que pasa es que no se ve bien. Ahorita te las pongo aquí en el chat. Así se llama la extensión dentro del Laragon. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok. Ok, listo. Una vez que instalamos esto, simplemente, ahora sí procedemos a crear nuestro proyecto. Por default, toda la documentación habida y por haber por los siglos de los siglos se encuentra dentro de laravel.com. Aquí viene cómo instalarlo, cómo configurar, etcétera, etcétera. Aquí viene toda la información que vamos a utilizar durante el curso. Si no le han dado una leída, hay que darle una leída. Y de igual forma, yo me voy a basar en la documentación, de donde decirles, en este apartado de la documentación se encuentra este apartado, vamos a tenerlo en vivo y lo vamos a utilizar. Y en este apartado, pues pueden ver todas las demás definiciones o qué más se puede utilizar. ¿Sí? Ok. Obviamente, por default, Laravel nos maneja dos formas de instalar un proyecto. Una a través de Curl y otra a través de Composer. Nosotros vamos a utilizar la de Composer. Existen dos formas de crearlo. Es una, crear de manera global el installer de Laravel, para que cada vez que pongamos la palabra reservada Laravel New y el nombre del proyecto, se crea un proyecto de ese tipo. Segunda forma es a través de Composer Create Project Laravel Example, en donde este es el proyecto que va a bajar desde Composer, y este es el nombre del proyecto. ¿Sí? Obviamente, yo les recomiendo utilizar este por si trabajan más de una versión del proyecto de Laravel. Por ejemplo, yo trabajo con las versiones 5.5, 6, 7, 8. Entonces, para mí es muy difícil tenerlo de forma global. Simplemente voy a este proyecto y especifico qué versión de Laravel voy a utilizar. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Ok.
Voy a instalar mi primer proyecto de Laravel, en lo que les explico la demás información. Como pueden observar, voy a poner Laravel Framework. Esto es una forma de instalarlo a través de comandos. Si ustedes tienen Laragon, tienen la facilidad de crear el proyecto a través de la creación rápida de un sitio web, en donde especifican qué tipo de proyecto van a crear. ¿Sí? Este les va a generar un pequeño instrucción en donde les va a decir el nombre del proyecto, y les va a generar automáticamente lo que es el host virtual y les va a generar la base de datos. Pero aquí vamos a hacerlo de esta forma por línea de comando. Vamos a esperar un momento. De igual forma, podemos ver, en caso de que tengan la versión 7 y quieran actualizarlo, podemos ver cómo subir la versión y aquí te da una pequeña guía de cómo lo tienes que hacer. La configuración del proyecto, aquí te dice dónde está la configuración del proyecto, el archivo .env, cómo utilizarlo dentro de la aplicación, cómo mandarlo a llamar, si vas a hacer alguna excepción dentro del método Invited, cómo podemos hacerla, y la configuración de lo que es el time zone, o por default está por UTC. Aquí te dice cómo cambiarla y en dónde las debes de cambiar, en el archivo config. Vamos a dejar que se instale y les voy a enseñar todo lo que es el árbol de carpetas. Voy a ir mostrándome en ese proyecto o posicionándome en ese proyecto en lo que se termina de crear la información necesaria. Ahorita les explico todo el árbol de carpetas y qué contiene cada uno. Deje que termine. ¿Alguno de ustedes ya había trabajado con el framework Laravel? Aparte de Ricardo Rodríguez, que yo sé que sí ha trabajado con él. No. No. Ok. Sí, ya. ¿Qué has trabajado con el Sergio Alberto Méndez? Pues técnicamente lo que es pues todos los modelos, las vistas, el controlador, creación de rutas, configuraciones de entorno. ¿Qué versiones has trabajado? He estado entre la 7 y la 8. Digo, no a profundidad, pero he estado entre la 7 y la 8, que son las versiones que me ha tocado ver. Ok. Bueno, en lo que termina les voy explicando. Dentro del framework Laravel, aquí hay un release de notas en donde nos dice qué versiones son las más actuales y cuál es la versión LTS. Si se dan cuenta, la versión más actual de LTS es la versión 6. ¿Por qué? Porque la versión 9 no ha salido. Tomen en cuenta, salen en este año, pero hasta septiembre sale esta versión. Esta es la más actual. El mismo creador del Laravel te recomienda que trabajes con la versión 8, porque la versión siguiente LTS que sigue ya está cerca de salir y es lo que te recomienda para que no haya ningún problema en el cambio. ¿Qué mejoras trae la versión LTS 9 a lo que he leído? Porque no lo he practicado, no me ha salido una versión de pruebas que yo pueda utilizar. Primera mejora, ya tiene el 100% para soporte para versión de PHP 8. ¿Qué quiere decir? ¿Que Laravel 8 no soporta PHP 8? Sí la soporta,
pero le da un mejor manejo en el Laravel 9. ¿Qué versiones? Como ustedes saben, si se leyeron un poquito de PHP 8, esta ya trae un sistema de caché que ayudan que a los requests trabajen de mejor forma. Obviamente el cambio que hubo en la programación orientada a objetos, de cómo declarar los tipos de datos. Y salió hace no menos de 20, 30 días que están trabajando con un plugin que se llama Otpane, creo que si no me equivoco así se llama el plugin, que es no es una extensión, es como un plugin que va a estar incorporado a Laravel para el tema de respuestas y que mejore las peticiones, que sea mucho más rápido el tema de respuestas. Esto lo hace obviamente para competir con todos los demás lenguajes de programación. A lo que se estima, porque realmente todavía no es un ambiente real y estable en Laravel 9, a lo que se estima es que trabajen las peticiones de forma igual de rápida que lo que es Node.js, y además ya trae integraciones de peticiones asíncronas como las maneja Node.js. Ese plugin está hecho en C y que va a venir incorporado con Laravel 9. No sé si como una librería o ya incluido dentro de los paquetes de Laravel. Por eso vamos a ver nosotros la versión 8. ¿Dudas? ¿Preguntas? Mira, ya terminó. Ok. Primer comando que les recomienda Laravel al iniciar un proyecto es ejecutar el primer comando PHP Artisan Server, que arranca un servidor interno dentro de PHP con el cual ya podemos ver si nuestro framework está funcionando de manera correcta. La página inicial para saber si nuestro framework está funcionando de manera correcta es la siguiente, donde nos muestra dónde se encuentra la documentación, dónde está la comunidad de Laravel, las nuevas cosas de Laravel, las paqueterías del ecosistema de Laravel. Algunas paqueterías ya son oficial, otras son de paga, otras son gratuitas, pero aquí vienen todo lo que vayamos a utilizar de paqueterías oficiales, se puede decir que son oficiales. ¿Dudas? ¿Preguntas? Dentro del árbol de carpetas que tenemos de Laravel podemos encontrar la carpeta app, que dentro de la carpeta app va a correr todo lo que es la programación de modelos y controladores dentro de nuestra aplicación, así como las funciones de kernel dentro de la misma. En ellas podemos encontrar un kernel. Voy a empezar por este archivo, que es de consola, que nos permite generar tareas dentro de los servidores. Obviamente estas tareas las mandamos a llamar y especificamos cada cuándo se va a ejecutar estas tareas. Segunda, una carpeta de excepciones en donde podemos manejar todas las excepciones del sistema, cómo las vamos a trabajar, cómo las vamos a mostrar, o si vamos a utilizar un paquete para reportear todo el tema de problemas dentro de nuestro servidor. Tercero, tenemos la carpeta HTTP, que en esta carpeta se encuentran dos elementos muy importantes dentro del framework Laravel, que son los controladores y los middleware. Los controladores, como ustedes saben, son la lógica de negocio dentro de la aplicación. Estos se encargan de mandar a llamar ya sea al modelo o crear una lógica de negocio en caso de lo que reciba desde la vista. Todo eso va declarado aquí dentro de esta carpeta y se van creando controladores como sean necesarios. Obviamente tenemos un controlador base. Este controlador base se derivan todos los demás controladores. En este ya tienen la autorización de request, el disparo de job y la validación de request. Segundo, tenemos por parte de seguridad lo que se conoce como middleware, que son capas de seguridad antes de que ingrese la petición. Les voy a mostrar uno por default, el cual nos indica, los cuales nos indica que dentro del Laravel existe lo que se conoce como un token interno, CSRFC, y con esta función, este middleware valida que ese token interno
dentro de la petición que vaya a ser el front o la vista, venga incluido. Si no viene incluido, va a marcar un mensaje de error que no puede acceder a la petición. Normalmente las peticiones que están protegidas con este token son todas las peticiones diferentes a GET. ¿Dudas? ¿Preguntas? No. Sí, tengo una duda. O sea, me esperé a que terminaras de explicar porque si no te iba a interrumpir. Cuando yo abro el localhost, ¿me debe aparecer la pantalla que a ti te apareció del Laravel? No es el localhost. Ejecuté el comando PHP server y Ajá. aquí si te das cuenta, el HTTP corre por el HTTP local, bueno, 127.0.0.1 por el puerto 8000, perdón. Ahí es Ok. donde debes de meterte, puerto 8000. Ok, perfecto. Entonces hago el artisan ser. Sí, Ok, vale, gracias. de nada. ¿Alguna otra duda? No. Ok. Segunda carpeta, tenemos todo lo que es el manejo de modelos. Todos los modelos que creamos van a caer en este apartado. Estos modelos van a estar derivados ya sea de la extensión model o si son modelos de autentificación, pues de la extensión de autentificación. Obviamente aquí viene la configuración del modelo. Conforme vayamos trabajando, les voy a enseñar cómo se configura un modelo. Vamos a trabajar con conceptos muy diferentes a lo que es la programación normal. ¿Cuáles son esos conceptos? Vamos a trabajar con los modelos polimórficos y las relaciones dentro del Laravel. Que eso no viene propio de la base de datos, pero vamos a utilizarlo dentro del modelo de Eloquent del Laravel. Tercero, pues tenemos los proveedores de servicios, en donde por default aquí vamos a declarar cualquier proveedor de servicio y si tiene alguna política o un elemento dentro de él. Eventos, servicios de proveedores de servicio de rutas. Aquí si queremos tener un archivo más de ruta lo podemos configurar sin problema desde este apartado. Bootstrap no es para que entiendan, no es la carpeta de Bootstrap, que es el framework CSS, no, esta es una carpeta en donde almacena todo lo que es el inicio del proyecto, todo donde está configurada normalmente toda la configuración del proyecto. Les recomiendo que ni la muevan ni le hagan caso, pero igual se las explico y aquí tenemos la configuración de caché. Esto pues ni lo muevan, no lo ocupan mover para que funcione el framework Laravel. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? No. Tenemos la carpeta de configuración. Aquí, como pueden ver, tenemos diferentes configuraciones dentro del sistema. Tenemos las configuraciones base, que es el nombre del proyecto, cómo se llama, cuál es qué tipo de environment trae en ese momento. Si lo va a sacar de un archivo que está configurado, que todavía no lo hemos visto, les voy a decir cómo se llama el archivo, .en. Ahorita les explico qué hace. Y si no existe esta configuración, pues pone un valor por default. Aquí se configura cuál es la URL inicial del proyecto, dónde están los access, el tipo de time zone que tiene, el lenguaje que va a manejar. Esto lo hace para mostrar lo que son las validaciones en el lenguaje correspondiente en que esté configurando el proyecto. Por default está en inglés, obviamente, pero podemos cambiarlo a español. Aquí está cómo está declarada la información falsa del proyecto. Obviamente va a ir por la librería de inglés. Para la información falsa no es recomendable cambiarle que ponga la información en español. Con la información en inglés para información falsa es más que suficiente. La key única del proyecto de Laravel, esta key es un string de 32 caracteres que es único por proyecto. ¿Se puede copiar de otro proyecto? Sí, se recomienda no, pero
Este viene del archivo .environment, el tipo de encriptación que tiene y los proveedores de servicios, así como los alias que se pueden utilizar durante el proyecto del Laravel. Obviamente tiene más configuraciones, pero poco a poco las vamos a ir viendo. Después tenemos el manejo de base de datos o la carpeta de base de datos, en donde podemos encontrar 3 carpetas importantes. La carpeta Factory para crear la creación de información falsa dentro de un proyecto. A partir del Laravel 8, este viene definido como una clase. Anterior al Laravel 8 viene como un texto plano. ¿Dudas, Eduardo? Posteriormente tenemos la carpeta de migraciones, en donde tenemos de forma abstracta lo que es la representación de las tablas de nuestra base de datos. Por default, Laravel tiene instaladas o tiene creadas 3 migraciones, que son la migración de usuario, la migración de reset password y la migración de file job. Estas pues las vamos a manejar más adelante conforme vayamos trabajando. Y por último, tenemos la carpeta de CIDR, que la carpeta de CIDR no es más que nada el simple hecho de llamar información falsa a través de los factores que creamos dentro de esta carpeta. Este se encarga de ejecutar toda la información falsa o real que vayamos a utilizar en nuestro sistema en esta carpeta, o la podemos mandar llamar directamente como está creada en el ejemplo que viene en el archivo, o podemos simplemente crear un archivo para mandar a llamar la información. Posteriormente tenemos la carpeta pública. La carpeta pública es aquí en donde vamos a contener todos los archivos públicos y que pueden ser accedidos sin perjudicar al sistema. ¿Qué quiere decir? Que aquí van a ir todas las librerías JS, CSS, las imágenes que tengamos por default para llenar nuestro sitio web y pues el tema de Favicon, el tema de la configuración para el robot de Google o alguna otra archivos que no sean críticos y que puedan estar de manera pública en nuestra carpeta. ¿Dudas? No. Después tenemos la carpeta Resource, donde la carpeta Resource por default tiene las siguientes carpetas, que si utilizan un framework JavaScript como React, como Vue.js o otro, aquí va a ir la configuración de la aplicación, los elementos que vayan a utilizar, los archivos que van a utilizar y toda la configuración de componentes y CSS del mismo proyecto. Esto van en estas 2 carpetas. Obviamente nosotros vamos a trabajar con lo que es jQuery. Esto no nos va a servir, vamos a tener toda la información dentro de Public, pero aquí es en donde aparecen estas carpetas. Tercera carpeta, tenemos el archivo de configuración del lenguaje. Por default tenemos el archivo de configuración en inglés. Como les dije, todo el sistema está en inglés, en donde tenemos los métodos o la información en caso de algún mensaje de error o validación del mismo. Aquí tenemos, por ejemplo, validaciones. Todas las validaciones habidas y por haber que vamos a utilizar en el Laravel ya está escrita su versión en inglés. La más común... ¿Dónde está requiere? Aquí está, requiere. Aquí nos dice el campo fulano de tal debe ser requerido. Obviamente, pues también está su versión en inglés, está su versión en español o la versión que vayas a utilizar. Aquí la pondrías el lenguaje. Y lo modificarías dentro de la configuración del lenguaje del proyecto. Y por último, la más importante, donde contenemos todas las vistas que van a utilizar dentro del sistema. En esta por default está la vista Welcome, que es la vista que acabamos de mostrar dentro del sistema, que es esta vista. En esta vista puede ser modificada desde este archivo. Vamos a buscar lo que... A ver si no es... Laravel. El título. Obviamente todo esto está escrito en Tailwind CSS. Si alguien ha trabajado con Tailwind CSS, se va a dar cuenta pues que esta es la configuración inicial de Tailwind CSS. Le voy a cambiar el título al archivo de Gurus.
Voy a recargar la página y aquí automáticamente pues ya va a empezar a cambiar a TestGurus. Esta sintaxis que tiene de clases son propias de Tailwind CSS. Y no por último, pero sí importante, el manejo de rutas. Por default, Laravel tiene creado lo que son los siguientes archivos de rutas. El primero es API, obviamente es para crear un proyecto, una pequeña API RED. Él te dice, aquí declara todas tus rutas de API RED. No es obligatorio utilizar el archivo API RED, tú puedes utilizar otro archivo plano, simplemente lo tienes que declarar que va a existir dentro de las configuraciones. Y tenemos el archivo web. El archivo web pues se encarga de todas las rutas de tipo web, no API, y aquí les podemos declarar. Tenemos el archivo de creación de consola, de peticiones de consola, en donde por default tenemos la creación de un comando artisan que se llama inspire y que simplemente va a imprimir un comentario. Y tenemos el archivo de channel, que este archivo de channel nos sirve para hacer broadcast dentro de nuestro sistema. Obviamente aquí vamos a hacer toda la configuración de ser necesaria y depende de la librería que utilicemos. ¿Dudas? ¿Preguntas? Luego pasamos al archivo storage. Dentro del archivo storage existen 3 carpetas importantes dentro de él. Tenemos la carpeta framework, voy a empezar por esa, en donde tenemos la información de caché del sitio web, la información de sesiones del sitio web, la información de los archivos de caché de testing, información de caché de los archivos de vistas. Por default, yo les comentaba que el Laravel utiliza lo que es un sistema de plantillas tipo Blade, en donde ese sistema de plantillas tipo Blade lo que hace es convertir todo lo que es objeto de tipo PHP, como se escribe normalmente, a una sintaxis más entendible. Por ejemplo, esta sintaxis, en donde hace la equivalencia a la conversión de este elemento, en donde hacemos un eco de la versión que estamos mandando a llamar y un eco del PHP versión. Simplemente este apartado se encarga de, si lo quieren ver así, de descomprimir lo que realmente está haciendo el archivo de vistas. Tenemos el archivo de logs. Aquí se van a generar todos los logs de errores o a todos los logs que mandemos a llamar dentro del sistema y aquí va a estar el archivo. Va a generarlo por fechas y lo va a ir acumulando conforme vayan utilizando el framework. Por último, tenemos el apartado de app, donde del apartado app tenemos donde tenemos una carpeta pública. Esta carpeta pública hace representación a todos los archivos que se quieran guardar de manera pública y se van a guardar internamente dentro del framework Laravel, dentro de la carpeta storage. Esto es para que si van fuera de la carpeta storage no pueden hacer añadidos por un tercero que no sea la aplicación de Laravel. Obviamente podemos tener archivos públicos o archivos privados dentro de la carpeta storage, en donde los públicos pueden ser accedidos por cualquier persona que tenga el link dentro del framework de Laravel, y los privados simplemente a través de una función de storage para mandarles un link. Por último, la carpeta test. La carpeta test es todo lo que es el testing de nuestra aplicación. Por default, pues ya tienen unos testing dentro de la aplicación para validar si el test está correcto o no está correcto. Obviamente el testing aquí lo van a crear, ya sea de tipo unit o a través de un factory. Depende de lo que quieran validar. Todo esto se va a crear dentro de los archivos, o todos los archivos van a caer en esta carpeta y los vamos a configurar conforme las validaciones que vayamos a hacer. Y ya, esta carpeta nunca la van a mover, es la carpeta vendor. La carpeta vendor es la carpeta donde guarda Laravel todas las librerías que se utilizan durante la ejecución del mismo programa. Estas carpetas, por default, como pueden ver, ya trae un montón de librerías preinstaladas
dentro del framework, un documentador, Gusle para hacer peticiones diferentes a CUR, de tipo Faker a PHP para manejo de información falsa y algunas librerías más para el manejo de ella. Esta carpeta nunca la van a mover, nunca van a editar un archivo de aquí, porque una vez que lo suban al proyecto, a producción o actualicen alguna librería, lo que escribieron en esa carpeta obviamente se les va a borrar. ¿Dudas? No. Ok, de los archivos más importantes que tiene fuera del proyecto Laravel, tenemos el archivo .en y .en ejemplo. El .en obviamente es el archivo de configuración o environment, en donde tenemos toda la configuración que vamos a utilizar dentro del framework Laravel. Y el .en ejemplo es la copia de la información necesaria para correr el framework Laravel o copiar los elementos que vaya a utilizar el .en. El que va a buscar por default Laravel va a ser el archivo .en y va a sacar las configuraciones de él. ¿Qué configuraciones tiene por default? El nombre de la aplicación, el tipo de ambiente que tiene, la llave de encriptación, si va a estar activo el debug o va a estar desactivado, la URL real del proyecto, el tipo de broadcast que va a utilizar, el nivel de log que va a tener, la configuración a la que es la base de datos, el manejo del driver de broadcast, el manejo de caché, el manejo de colas de trabajo, el manejo de archivos de sesión, el manejo del tiempo de vida de sesión. Por default está a 2 horas. Si vamos a utilizar MechaHost, si vamos a utilizar Redis, la configuración para mail, la configuración de AWS, si vamos a tener peticiones pusher y si vamos a tener peticiones miss pusher. Aquí está toda la configuración por default. Obviamente se puede configurar más datos conforme los vayamos utilizando. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Deja tu like y sé parte de la comunidad de Tech Gurus.